Bueno, entonces, retomando esta, este tema, ¿sí? Vamos a seguir entonces con otro tipo de contrato que es el de fianza simple. Nos dice que esta es una obligación accesoria, es decir, una o dos más personas responden ante una obligación ajena, obligándose ante el acreedor a responder por todo el valor o en parte si el deudor principal no cumple. Pues lo que conocemos como aval, pues para acabar pronto, ¿verdad? Te hacen un contrato mercantil, te piden un fiador o la fianza, un fiador, y entonces en caso de que tú no cumplas, pues bueno, entonces la otra persona tiene que hacerlo, ¿verdad? Eso es fácil, eso es todo lo que todo el mundo lo conoce, ¿verdad? El otro tipo de contrato es el de comercio marítimo. Dice que a diferencia del de transporte terrestre, pues es por agua, ¿no? Es decir, que se obliga a una parte del traslado o conducción de personas u objetos con la utilización de buques de un lugar a otro, a cambios de costo de dinero, ¿sí? ¿No? También es otro tipo de contrato, estamos hablando de mercancías o cosas así, y pues en nuestro pueblo, pues, ¿qué les digo? ¿No? El de sociedad es pues nos dice que es de los más comunes, ¿no? Dice, pues es el más común porque al final es una compañía que tiene fines de lucro, que se posiciona para ofrecer un bien, producto o servicio y va a obtener rendimientos, como es el caso de los servicios que les decía yo, como servicios de internet, como servicios de agua, en fin, todos estos tipos están aquí en este contrato. Ahora también tenemos otros que son pagarés, letras de cambio, cheques. Estos, pues además de que son, pues que todos lo conocemos, ¿verdad? Aquí no hay de otra. Se caracterizan por su autónoma ejecución. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el documento es exigible sin más requisitos. Al momento de que firmas un pagaré, se le pone fecha, si no lo cumples, pues con el simple pagaré se puede exigir ante un tribunal el pago de la misma, ¿verdad? Bueno, de asociación, espérenme, dice, de asociación o cuentas en participación, es otro tipo de contrato, y en nos dice que entre dos o más comerciantes son acreedoras al interés en una o varias operaciones mercantiles y deben ser ejecutados, o sea, cargos de rendir cuenta y dividir con los asociados las ganancias, o sea, hay dos o tres personas en el contrato, pues es la asociación, ¿verdad? Y las ganancias se tienen que dividir entre todos, ¿ok? Comisión y mandatos. Dice, el primero es aquel por el cual una o más personas se van a encargar de la ejecución del negocio a cuenta de otra, como su representante, pues, y va a obtener un porcentaje de la retribución o de la ganancia. Mientras que el mandato se refiere a que esta actividad dicen a que no hay una retribución y no es de carácter afectivo de un producto. Bueno, la comisión es simple, ¿verdad? Ejecutas el negocio y vas a recibir una comisión, ¿verdad? Se te está estipulando desde el primer momento, se te está explicando, se te está diciendo. El mandato, pues digamos que es la orden, o sea, es tu trabajo. En fin, vulgarmente hablando, ¿verdad? Ese es tu trabajo, lo tienes que hacer y tan, no hay vuelta de hoja. La comisión, si vas a hacer vas a llevar a cabo esta obligación y se te va a recibir, se te va a pagar una comisión, ¿verdad? Bueno, dice otro tipo de agenciamiento.
Dice, es virtud del presente. Un empresario denominado agente se obliga a promover y a concluir actos u operaciones por cuenta de un principal, sin asumir el riesgo de dichas operaciones y en un lugar determinado a cambio de una retribución. ¿Sí? Espero que se me hayan entendido o lo explico así. El agente, por ejemplo, el agente inmobiliario, ¿verdad? Ellos van a asumir todo este riesgo. Ese es un ejemplo, ¿no?, de ellos. Tenemos el depósito bancario, que pues esto es la base en los bancos, válgame la redundancia, ¿verdad? Entonces, cumple con órdenes de pago y efectúa transferencias a fondo, es decir, origina la operación de cuenta corriente bancaria, o sea, que está en movimiento, y pues es el típico, lo que hace girar, lo que es los bancos, ¿no? También tenemos el de préstamo, el de préstamo, pues bueno, las partes se entregan a la otra una cierta cantidad de bien o objeto y lo tienen que restituir igual, ¿no? Ya puede ser dinero, un bien mueble, un bien inmueble, en fin, tiene que ser la entrega igualita, ¿no? Yo te presto mi casa el fin de semana, tú me la tienes que entregar igualita. Así, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos el de factoring o factoraje, pues, dice, en el cual el factor adquiere productos de crédito de que son titulares de terceros, compradores o contraclientes, con la finalidad de prestar servicios de contabilidad, estudios de mercado e investigación de clientes a cambio de una retribución, en la cual se destacan pues, los financiamientos, ¿no? Pues está de moda ahorita. La fianza de carácter comercial y financiero es una obligación accesoria, es decir, es en donde una o más personas responden a una obligación ajena. Dice, una característica esencial de este contrato pues es la fianza que viene dada por la circunstancia de que asume la calidad, ¿no?, de la deuda. El fiador no puede obligarse a más que el deudor principal, como en los créditos financieros. Es lo que pues, hace un momento les comentaba, pues la fianza tienes que dar algo y si ya tú no cubres el pago, pues se va a cobrar con lo que estás dando como fianza, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, con respecto a esto, lo que les acabo de mencionar son los tipos de contratos mercantiles. Los tipos de contratos mercantiles, ¿verdad? Ahora, vamos a ver yo en la primera parte de este video les dejé una tarea que es el cuadro sinóptico de la clasificación de los contratos. Ahorita les voy a mencionar cómo se clasifican estos contratos, ¿sí? Y esto de acuerdo a lo que es el Código Civil. Ustedes tendrán que hacer una investigación un poquito más profunda, ¿verdad? Bueno, para continuar, los contratos unilaterales, ¿sí? La primera clasificación sería que son unilaterales. Dice, son aquellos que se obliga a una parte, mientras que la otra no tiene obligación alguna. Por ejemplo, el contrato de préstamo, de uso o comodato, ¿verdad? Ahí va.
Ustedes lo van a profundizar y en la clase vamos a retomar el tema. Ahorita tenemos el contrato bilateral, bueno, su nombre lo dice. Otra característica, pues, el contrato bilateral, bueno, pues es en el que ambas partes se van a obligar. El contrato, pues aquí el ejemplo más específico es el contrato de compraventa. Entregar el contrato de compraventa, pues yo entrego la cosa y tú me pagas, ¿no? Entonces eso es lo más fácil, o bueno, el que más se entiende, ¿verdad? El contrato gratuito, dices, cuando solo se beneficia una de las partes. Este es aquí el ejemplo más claro de esta característica o esta clasificación, pues son los contratos de donación, ¿sí? Otra clasificación, bueno, onerosos, es decir, ambos contratantes van a tener un beneficio, ¿verdad? Después, principal, dice, es un contrato cuando el contrato principal es cuando no dependes de otro para existir. El ejemplo más claro que podemos tener aquí es un contrato de arrendamiento. Sí, el real, otra clasificación, el contrato real, es cuando se necesita la validez para la tradición de la cosa. Después, el solemne, cuando se requieren ciertas formalidades para que ciertas formalidades en las leyes para que se pueda llevar a cabo. El consensual, bueno, cuando se perfecciona por el solo consentimiento de las partes, o sea, no hay que ambas partes pues están de acuerdo para llevar a cabo esto, ¿verdad? El conmutativo, bueno, cuando las partes obligan a hacer algo equivalente a lo que la otra va a hacer, o sea, tiene que estar igual, ¿verdad? El aleatorio, pues bueno, es cuando es algo incierto de lo que va a pasar o depende del azar, pues, para que nos entendamos. Esta clasificación la vamos a encontrar en el Código Civil, es una pauta para que empiecen a buscar por ahí, aunque la doctrina establece otro tipo de clases de contratos, como el de ejecución instantánea, que es el que se ejecuta en el solo momento, y en el tracto sucesivo, cuyos efectos se prolongan en el tiempo, como el contrato de arrendamiento. Pero bueno, esto ustedes lo van a profundizar en su tarea, ¿verdad? Entonces, permítanme. Aquí algo que es aquí muy importante es que los contratos mercantiles o los actos mercantiles se van a regir de acuerdo al Código de Comercio, pero se los comenté desde el principio, pero
también van a ser aplicables disposiciones del Código Civil respecto a lo que es la capacidad de los contratantes y de sus excepciones y las causas que residen o invalidan el contrato. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, lo que es la capacidad de los contratantes, pues es lo que les decía, si es que tengan la mayoría de edad, que depende del tipo de contrato, por ejemplo, de arrendamiento, pues que sí, que tenga toda la capacidad jurídica que nos establece el Código Civil, ¿verdad? Entonces, sí hay que tener en cuenta que esto va de la mano los contratos, ¿verdad? Ahora bien, en lo que se refiere a las promesas de contrato, bueno, a ver, en nuestro temario nos habla sobre la clasificación de contratos, ¿verdad? Entonces, les mencioné ahorita, ya hablamos de lo que son los contratos, les mencioné tanto las clasificaciones como de la doctrina, como del código de las leyes, ¿no? Entonces, es lo que quiero que ustedes profundicen un poco más, ¿sí? Y ahora les voy a hablar sobre lo que son las promesas de contrato. El contrato de promesa es en el cual se puede asumir la obligación de celebrar un contrato futuro, ¿no? Nos dice la doctrina que para que el contrato de promesa sea válido debe constar por escrito, ojo, debe constar por escrito, contener los elementos o característicos del contrato definitivo y limitarse a cierto tiempo. O sea, estamos hablando que son 3 características que debe de tener la promesa de contrato. O sea, no es como que lo hablemos y lo pactemos. Ay, sí, no, tiene que ser por escrito para que esta promesa sea válida. 2, debe contener los elementos característicos del contrato definitivo, es decir, se celebra la presente promesa de pago para la adquisición del bien inmueble ubicado en calle tal, fulana tal, para el día 30 de marzo. O sea, todo eso es una promesa y todo tiene que ir por escrito y limitarse al tiempo, es decir, o sea, si el contrato se va a llevar a cabo hasta el 30 de marzo y del 30 de marzo, ¿cuánto tiempo más vas a llevar a cabo? ¿Me explico? Entonces, para que son requisitos fundamentales. Dice, bueno, el ejemplo más claro, que era lo que les estoy comentando ahorita, es el de compra-venta, en donde el comprador se compromete a celebrar el contrato de compra-venta con las formalidades que dispone la ley para el efecto en tiempo determinado. Por ejemplo, la compraventa puede ser de un bien inmueble, pero ya ven también que otras están las financieras de autos, ¿verdad? Entonces es una promesa de pago, estás pagando mensualmente y se comprometen a entregar tu vehículo en 6 meses, por ejemplo. Entonces, esas son promesas de pago. Pero volvemos a lo mismo. Los 3 requisitos muy importantes para que la promesa de pago tenga cierta validez, ¿sí? Es que debe de constar por escrito, debe de contener todos los elementos característicos del contrato definitivo y limitarse a cierto tiempo. Bueno, entonces, en conclusión, la promesa de pago es un contrato preparatorio, ¿verdad? O sea, nos estamos preparando para en un futuro llevar a cabo el contrato, ¿sí? Y hacerlo efectivo, pues. Ese es el objetivo de la promesa, ¿verdad? Los requisitos, para recapitular, tiene que constar por escrito, tiene que tener los elementos característicos del contrato a futuro, ¿verdad? O definitivo, más que nada no a futuro, sino definitivo, y limitarse a un cierto tiempo, es decir, se está cumpliendo que, bueno, hoy es 24 de enero, entonces la promesa de contrato
lo vamos a llevar a cabo para el 24 de marzo, por ejemplo. Para el 24 de marzo, entonces, pues tiene que llevar a cabo. Ese es el tiempo, ¿verdad? Que se tiene que llevar a cabo el contrato definitivo. Bueno, entonces, con esto vamos a dar por concluida la unidad 2 de esta semana, que se trata de la clasificación de contratos y las promesas de contrato. Entonces, la tarea, repito nuevamente, para entregar el día miércoles y podamos comentar en clases, pues se trata sobre la clasificación de los contratos, ¿sí? Tanto lo que nos establece el Código Civil y la doctrina. Entonces, pues bueno, espero que les haya servido este video, esta clase, y nos vemos el próximo miércoles.